Hoy conversaré con el cardenal Baltasar Porras sobre valores y conciencia social. Cardenal, gracias por acompañarnos, como siempre, en su canal. La pregunta que nos hacemos todos los venezolanos en este momento de crisis política, económica y social y en un momento de pandemia es ¿cuál es la prioridad y qué debemos priorizar en este momento país? Bueno, en primer lugar un saludo a todos los que nos siguen de forma permanente en Vale TV, que es el canal de la Iglesia de Caracas. ¿En qué debemos enfocarnos? En lo esencial. No podemos andar por las ramas y queriendo poner como pequeños pañitos calientes ante una situación con la gravedad como la que existe. Hay que ir a lo esencial. Ir a lo esencial, que es las necesidades reales de la gente, que son las que hay que enfocar. Hay dos responsabilidades, las de quienes dirigen la sociedad, no solo el gobierno, sino también pues las otras instituciones, de ver cómo se entiende, ¿para qué? Para servir a la gente. Y no puede ser que los ciudadanos nos quedemos de brazos cruzados esperando ver qué es lo que hacen los otros. Hay una necesidad de exigencia racional, respetuosa, pero que ponga sobre el tapete cuáles son de verdad las necesidades reales, que en estos momentos pasa. ¿Por qué? Pasa en primer lugar por la angustia. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué todo esto que está pasando, cómo llevarlo adelante? En segundo lugar, la necesidad que tiene toda persona de trabajar para llevar el sustento a su hogar, para tener que comer, para poder atender a las personas mayores o a los niños o a quien tenga cualquier enfermedad, para los medicamentos. En fin, hay que ir a lo esencial. Si no, no caminamos por la buena senda. ¿Qué le dice usted en este momento de tanta incertidumbre mundial y nacional, porque atravesamos una pandemia que ha puesto al mundo entero de rodillas, un virus microscópico? ¿Qué le diría a la gente común, a los ciudadanos, a la sociedad civil, a la gente más necesitada? Bueno, en primer lugar, pudiera pensarse que por ser los pastores de la Iglesia no queremos escoger lo que no nos corresponde. No, en absoluto, porque el único sentido que tiene ser sacerdote, y no solo de la Iglesia Católica, de cualquiera de las otras religiones, ¿no? Uno no está puesto para servirse, sino para servir. Entonces hay que estar muy atento y hay que estar muy en contacto, hay que tocar. Por eso el Papa nos insiste en que tenemos que tener el olor a oveja. ¿Qué significa? Bueno, estar conocer de cerca las realidades de la gente. No es simplemente decir yo ayudo y ayudo a distancia, porque no es igual. Y nosotros sentimos por la cercanía nuestra y por la cercanía de la gente, pues con nosotros, cuáles son sus necesidades reales. Y las personas más vulnerables, es lógico que sufran no solo de esa vulnerabilidad que puede ser por la enfermedad, que puede ser por la carencia de las cosas, sino sobre todo por la incertidumbre. Y la incertidumbre en que está, en que necesita lo más urgente. Para uno puede ser la comida, para otro puede ser los medicamentos, para otro puede ser saber siquiera dónde están sus seres queridos. Pueden estar en el exterior, pueden estar aquí en cualquier otra parte que no lo pueden ver, puede ser que esté preso o desaparecido. Y eso, ¿qué es lo que genera? Genera una tremenda angustia, una posibilidad de depresión y algo que nos está preocupando a nosotros en la Iglesia, que son cada día más numerosos los casos de suicidios o de intentos de suicidios y hasta de suicidios infantiles. Bueno, eso también pues hay que atenderlo. Y desde la Iglesia, con una pequeña gota, un pequeño granito de arena, un pequeño gesto, pues hay una serie de servicios, no solo de instituciones ligadas directamente a nosotros como Iglesia, sino también de otras instituciones que prestan servicios para acompañamiento emocional, para tratamiento psicológico, en fin,
para lo que necesitamos en un momento de angustia, que no es simplemente decirle cálmate que esto va a pasar. Hace falta cierto profesionalismo, diríamos, en las cosas que lo podemos tener para lo estrictamente religioso, porque las otras cosas hay, y gracias a Dios que tenemos la colaboración y la oferta que a través de las redes o recurriendo fundamentalmente a Cáritas se puede tener la información para ello. El debate en estos momentos debe ser sobre ciencia y sobre la situación sanitaria, pero es ineludible el debate político. ¿Qué le dice usted a los políticos? El mensaje fundamental para los políticos, y cuando digo políticos no solamente son los que están en el gobierno o son los partidos de oposición, todas las instituciones son políticas, somos políticos todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la conducta de lo que uno haga o deje de hacer tiene una repercusión que va más allá de uno mismo, a menos que uno viva solo en una isla perdido y que no tenga que ocuparse de nada. Todo tiene entonces una interrelación. Solo conversando, solo buscando cómo pensar primero en la gente. Creo que es bien importante, algo que el Papa Francisco lo ha repetido mucho y que pudiera parecer que fuera, no sé, un canto de sirena y no lo es. ¿Dónde hay que poner el centro? ¿Dónde hay que poner la atención fundamental de lo que hacemos? Nunca en el poder, siempre tiene que estar en la periferia. La periferia tiene que convertirse en el centro. ¿Qué significa esto? Que tenemos que partir de la necesidad de los más débiles, de que no tienen que le eche una mano pues para nada, que son los pobres, que son los enfermos, que no tienen pues ninguna representatividad. Pero si no lo tomamos en cuenta de ello, lo que andamos buscando es la solución de mi problema o mi propio interés. Fíjense que en esto hay algo que yo creo que es bien importante, y es la experiencia que la Iglesia ha ido acumulando a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, con los programas de asistencia social, que es, hay una exigencia que es grande para nosotros. Cualquier cosa que se pida para ayudar a los otros, por lo menos el 90% tiene que ser para quien lo necesita, no para montar la oficina, diríamos así, y que nosotros que vamos a repartir leche, nos tomamos la leche y lo que le damos a la gente es la lata. No, tiene que ser pues de verdad distinto. Y entonces a los políticos, bien sea de los partidos, bien sea de las instituciones que hacen vida, que hay que pensar primero cuáles son las necesidades de la gente y cómo podemos atenderlas. Aquí no se trata de favorecer al gobierno, de favorecer a la oposición, de querer que me den una medalla porque aparezco yo que soy el representante de esta institución. No, es la gente, para que tengamos gente viva, para que tengamos la gente con calidad de vida, para que tengamos gente con ilusión de trabajar y de servir a su familia. En medio de una pandemia, de una enorme crisis política, económica y social, sin duda hay responsabilidades y deberes. Y la mayoría de esas responsabilidades y deberes recaen en las autoridades, en aquellas personas que detentan los diferentes niveles del poder político, económico y social. ¿Qué le dice usted a quienes manejan el poder político en Venezuela con relación a la situación de pandemia y a las necesidades de la gente, que debe ser una prioridad, sin lugar a dudas? Bueno, creo que estamos ante un panorama que nos hace ver que vivimos una crisis. No hay que ocultar pues, absolutamente nada. Estamos en una crisis, no solo por el COVID. Esto lo que ha puesto en descubierto toda una serie de fisuras o de rotos que tiene la sociedad a nivel mundial, pero que también nos afectan porque no estamos ausentes pues, de ese mundo globalizado en el que estamos, pero que requiere necesariamente pues, esa concertación. Y yo tengo que hablar y conversar no con quien quiere, sino con quien me toca, porque
si a uno lo secuestran, uno no va a ver si se busca una persona buena para conversar. Tengo que conversar con el secuestrador que me está apuntando pues con una metralleta y ofreciéndome pegarme 2 tiros si yo no hago esto o hago lo otro. Entonces, a mí me puede caer bien o no la otra persona, pero si representa algo en esa sociedad, es con él, porque tampoco uno es una pepita de oro para decir que lo que yo digo o hago es lo que va a causar pues bien para los demás. Bueno, tenemos que aceptarnos como somos, y la historia nos enseña que la solución a los problemas pues se han hecho como, bueno, teniendo que buscar cómo conversar, como dice pues nuestra gente, aunque sea tapándose la nariz para no leer lo que no quiero, pero que eso es absolutamente necesario. Eso nos pone ante el respeto del otro, y el respeto del otro pasa hasta del esbirro que está buscando cómo torturarme, como de la abuelita que me tiende la mano y me regala un vaso de agua cuando estoy con sed. Y entonces si no entendemos esto, creo que es importante, porque sobre todo a través de las redes vemos, aquí lo que hay que ver es justicia, y si yo les paso, estos tienen que pagarlo con cárcel, o los otros dicen, yo no hablo con estos porque no representan a nadie. Señores, pues si es así, lo que hacemos es ir en un tobogán hacia un abismo en el que después no va a quedar vivo ni siquiera aquellos que pretenden ser los salvadores o que pretenden vivir bien porque no les importa la situación de los demás. Cardenal, un mensaje final para todos aquellos que lo han visto por Vale TV en señal abierta y que lo han estado también viendo en las diferentes plataformas hoy en día. Un mensaje final a la gente. Bueno, creo que en momentos como este pensemos, yo los invitaría a que nos metamos en las redes y veamos lo que ha sido a lo largo de esta pandemia, para no ir más atrás, de las posturas y los mensajes que ha hecho el Papa Francisco. Fíjense que siempre nos ha planteado la necesidad de pensar el futuro. Hay que atisbar el futuro, hay que verlo desde un horizonte en el que uno necesita ponerse un poquito por encima, pues como que se monta en una colina para poder ver más lejos. ¿Por qué? Porque todos estamos deseando volver a la normalidad. ¿Cuál normalidad? Si lo que decíamos que era una normalidad y que nos parecía que estaba bien, bueno, este virus lo ha puesto al descubierto de que hay muchas cosas que no eran tan buenas ni tan normales. Bueno, al salir de esta pandemia, de este confinamiento, al buscar una nueva normalidad, como bien también nos dice el Papa Francisco, todo puede ser o mejor o peor, pero no será nunca igual. Y si tenemos que apostar a lo mejor, es si siempre tenemos que tener un horizonte de esperanza. Si no, ya estamos derrotados. ¿Para qué vamos a hacer algo si aquí nadie entiende nada, si aquí nadie quiere nada? Ya estamos derrotados. Necesitamos sacar esa fortaleza que nos lo da, sobre todo el respeto al otro. A ti, padre y madre de familia, por tus hijos, a ti que trabajas por los que están a tu alrededor, a ti, maestro, por esos muchachos a quienes quieres que se formen mejor. ¿Cómo poder ofrecer un futuro mejor si no es teniendo una conciencia crítica que nos haga ver lo que hemos sido, lo que somos y lo que debemos ser, y las posibilidades muy grandes que un país como el nuestro, como Venezuela, que tiene muchos recursos, que lo que hay que saber utilizar, y tiene muchos recursos humanos también, que lo hemos visto en este tiempo, cómo han aflorado. Tanto que decíamos aquí, pura gente floja, aquí nadie quiere colaborar. ¿Cuánta gente no está dando lo mejor de sí? Los médicos, enfermeras, gente que trabaja, gente que le toca hacer cualquier servicio público, como también cada uno de ustedes, padre y madre de familia, que piensa con angustia que tiene que salir
a la calle. ¿A qué? A buscar el sustento, a ver cómo produce algo para tener pues para lo suyo. Pero ninguna de estas cosas la podemos conseguir cada uno solo, olvidándonos de los demás. Necesitamos tener una conciencia comunitaria, una conciencia que se ensanche mucho más. Y sabemos, así como si yo vivo en un apartamento, en un edificio, o vivo en una urbanización, o vivo en un barrio, y yo empiezo, yo con este no, con este sí, con este no, con este sí, las necesidades son comunes. A todos nos falta el agua, a todos nos queremos que nos recojan la basura, todos tenemos que tener luz, todos tenemos que tener transporte, en fin, todas las cosas de la vida cotidiana tienen que ser vistas no para que solucionen el problema a un pequeño grupo, porque eso nunca genera equidad, nunca genera igualdad y nunca genera la alegría que necesitamos. Somos capaces, claro que lo somos, no solo de pensar y de soñar un mundo mejor, sino de construirlo dándonos la mano los unos a los otros. No nos convirtamos en los constructores de la Torre de Babel, que nos creemos que podemos ser como dioses y tocar ese Dios, y resulta que lo que sale de allí es la división de no entendernos los unos a los otros. Ese es el camino que debemos tener toda esa conciencia y la fortaleza que nos da la fe y la fortaleza que nos da a quienes, no teniendo una fe religiosa, sienten esa conciencia democrática, llamémoslo así, ciudadana, de querer vivir en un mundo mejor, de poner todas nuestras cualidades, todas nuestras facilidades que podemos dar. ¿Para qué? Sirviendo a los otros es como ganamos también todo mucho más y más. Que sea pues así como el Señor y la Virgen nos bendiga a todos y bendiga a este pueblo venezolano, tan mariano, a este pueblo venezolano que tiene un ejemplo, José Gregorio Hernández, que le tocó vivir en medio de una situación tan difícil y tan conflictiva, a lo mejor hasta peor que la que podemos tener ahora, y sí pudo echar adelante. Que ese pequeño José Gregorio que tenemos en el corazón sea el que nos lleve pues adelante y se convierta para nosotros en nuestra guía, en nuestra luz y nuestra esperanza. Que el Señor y la Virgen nos bendiga a todos, que así sea. Cardenal, muchas gracias por habernos acompañado y además de su conocimiento también entregarnos un poco de su cercanía y su solidaridad, que la gente las está recibiendo en sus casas y en las diferentes plataformas. Hoy en día es más importante que nunca la cercanía y lo solidario que podamos ser, los pequeños gestos que al final cambian ciertas situaciones. Gracias amigos por habernos acompañado en esta noche.